Hola hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra de Dios para el sermón de hoy día. Y no va a ser algo muy largo, solo en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, como está en la pantalla. Y solo vamos a leer todos juntos y lentamente. Ok, ¿todos listos? Ok, empecemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Buenos días, hermanos, en el nombre del Señor. ¿Cómo han estado esta semana? Espero que han pasado con sus familias y han podido disfrutar con ellas. El otoño está avanzando, está empezando a enfriar y está llegando ya el Día de Acción de Gracias, donde muchas familias se reúnen, vienen de todos los Estados Unidos a poder compartir con sus familias. Creo que es una de las fiestas más centrales, diremos, en la tradición americana, y los que ya vivimos bastante tiempo acá, nos hemos sumado a la misma, dar gracias al Señor por este tiempo. El día de hoy, como ustedes ven, el pasaje que hemos elegido está en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2. Es un versículo, pero es la aplicación, podríamos decir, de un pasaje que hemos estado estudiando, ya hemos visto en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, cuando el Señor Jesucristo les enseña acerca del liderazgo a sus discípulos y el Señor camina sobre las aguas. Y esto es interesante. Y después de esto hay un pasaje adicional a esto que obviamente Pedro no lo incorpora en Marcos, porque Marcos parece ser la versión del apóstol Pedro del Evangelio, aunque Marcos mismo es el autor de este evangelio. Parece que el que ha narrado y ha visto, escuchado las narraciones de Pedro es Marcos. Y por tanto, en el evangelio de Marcos no se presenta la segunda parte de lo que sucedió allá en el mar de Galilea. Entonces, eso está en Mateo capítulo 14, 28 al 33. Y Hebreos 12:2 que hemos leído parece que nos está mostrando ya tiempo después de lo que ha pasado esto, es resumiendo lo que es mirar al Señor Jesús. El versículo 28 dice de Mateo 14, que es la continuación de Marcos capítulo 6, 45 al 52, dice: entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre estas aguas, sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oremos. Padre Santo, bendice tu palabra. Y como siempre, háblanos con el poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera, Señor, que nosotros podamos, Señor, colocar nuestros ojos en ti, poner nuestros ojos en ti, nuestra mira en ti. Te pedimos que el día de hoy nos animes con tu palabra y edifiques nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los creyentes siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes miran a Jesús como un ejemplo, como una guía y como su fuente de ánimo. Por eso este versículo que hemos leído en Hebreos, que es como una retrospectiva de lo que sucede en el mar de Galilea, y también además tiene bastante contenido doctrinal y enseñanza, pero más que todo tiene una fuente de ánimo para nosotros. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, en el sermón Esfuerzo y Apoyo, en Marcos 6, 45 al 52, que mencionamos al principio, el Señor envía a sus discípulos a Betsaida
mientras él despide a la multitud, ora y ve que sus discípulos tienen dificultad en remar en medio de la mar y va hacia ellos, caminando sobre el agua, y les dice: no teman. Los discípulos no acababan de comprender el milagro de la multiplicación de los panes todavía, y ahí el Maestro venía en su auxilio caminando sobre las aguas. El Señor envía a sus discípulos, apoya su ministerio, ve la situación en que se encuentran y viene en su ayuda. Él tiene todo el poder sobre la creación, aunque sus discípulos no acababan de comprender lo que estaba sucediendo. Y en este caso, la aplicación de este pasaje era para el liderazgo. El líder evalúa las tareas dadas, así como el Señor evaluó lo que les había dado, que vayan al otro lado del mar. Si sus hermanos necesitan ayuda en el ministerio, entonces, y cuentan con el apoyo del Señor Jesucristo, y porque hacen un esfuerzo por servir. Como dijimos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, 28 al 33, nos amplía este pasaje que hablamos en Marcos. Es por eso que lo estamos mencionando el día de hoy. Lo que pasó con Pedro y con el Señor en medio del mar de Galilea. Y parece que el texto de Hebreos 12:2 nos habla acerca de esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto que habla el autor de Hebreos es una mirada profunda a lo que es el Señor Jesucristo. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. No era solamente una mirada como el apóstol Pedro hizo cuando el Señor venía sobre el mar de Galilea caminando hacia él, en la segunda parte de esta narración que nos muestra en el capítulo 14 de Mateo. Considere, hermano, estas palabras en relación al texto que hemos leído. Es importante que los creyentes se encuentren siempre con los ojos puestos en Jesús. Esto es importante. El Señor Jesucristo tuvo tiempos dificultosos, y como nosotros también los tuvimos y los tenemos el día de hoy. No sé cuántos de ustedes están pasando momentos dificultosos en sus vidas. Y no sé cuántos de ustedes han pasado momentos difíciles en sus vidas. Lo mismo que yo también pasé momentos difíciles en mi vida. Pero aquí este pasaje nos está mostrando en Hebreos, en una retrospectiva, lo que el Señor caminó sobre las aguas, que los ojos de los creyentes deberían de estar siempre en Jesús. Él fue probado de una manera similar a nosotros en nuestra vida cristiana, pero Él nunca pecó. Cuando nuestra vida espiritual se encuentra con nuestros ojos puestos en Jesús, nos ayuda a sobreponernos de cualquier desafío de la vida. Hermano, ponga sus ojos en Jesús. Tengamos puestos los ojos en Jesús, mirando a Jesús. Cuando nosotros miramos al Señor, vamos a encontrar que el Señor es nuestro ejemplo. Cuando el Señor fue tentado por Satanás, Él fue ejemplo respondiendo con las Escrituras sin caer en las tentaciones. El Señor es nuestra fuente de ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo. Y aquí el Señor respondió a Satanás, como vimos también en el Evangelio según San Marcos. Él respondió a las tentaciones que se presentaron en su vida con las Escrituras. Él es nuestro ejemplo. Cuando interactuó con la gente, Él fue bondadoso y amoroso. Cuando la gente le trataba mal, Él actuaba con bondad y con amor. Por eso que nuestro ejemplo debe ser Jesús. Por eso que los creyentes miran al Señor Jesucristo como su ejemplo. Así como Pedro caminando en el mar de Galilea, mirando al Maestro caminar en el mar de Galilea y luego pidiéndole caminar al Maestro en el mar de Galilea, puso sus ojos en Jesús. Más tarde el autor de Hebreos está diciendo, puestos nuestros ojos en Cristo, en el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Cuando hay cosas que no sabemos cómo hacer en la vida, miremos al Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Encontramos en las Escrituras y en la palabra de Dios que Él es nuestro ejemplo. Y cuando tengamos que responder en situaciones difíciles, interactuar con la gente, miremos cómo el Señor respondía. Él respondía con bondad y con amor.
cuando él estaba totalmente cansado, exhausto, y le trajeron los niños, y los discípulos dijeron, no molesten al maestro, especialmente los niños. Y el Señor dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y no os lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por más exhausto, por más cansado que estaba, el Señor reaccionaba con bondad y con amor, como es Dios Todopoderoso y como quiere que nosotros reaccionemos. O sea, Él es nuestro ejemplo. Cuando fue traicionado por sus amigos, Él reaccionó con perdón. Cuando Pedro le negó, después de que Él resucitó, se acercó a Pedro con toda bondad y con todo amor y con toda firmeza. Y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro dijo, sí, te amo, Señor. Otra vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? Él respondió, sí, te quiero, Señor. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Él dijo, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes hasta qué punto yo amo, te quiero, tú sabes. Además, me has visto negarte. El Señor, en la peor dificultad en su vida, en la peor traición, reaccionó con perdón. Cuando Judas le entregó y él ya estaba en la cruz y todos se burlaban de él, sabiendo él mismo que es Dios Todopoderoso, Creador, que sus propios hijos, sus propias criaturas le estaban crucificando, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Respondió con bondad, respondió con amor. Cuando fue traicionado por sus amigos, él respondió con bondad, con amor y con perdón. Por eso el autor de Hebreos está diciendo, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. En retrospectiva de este pasaje que nos narra el Evangelio de Marcos, Mateo y Juan, cuando el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, y también cuando Pedro caminó sobre las aguas. Puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué ponemos los ojos en Jesús? Porque Jesús es nuestro ejemplo. Es el ejemplo que nosotros podemos seguir. Como más tarde el mismo apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Lo que él está queriendo decir es, imiten a mí, en lo que yo sigo al Maestro. Yo también sigo al Maestro siendo apóstol igual que ustedes. Sed imitadores de mí como yo soy del Señor Jesucristo. Cuando Pilato lo confrontó y cuando Pilatos le preguntó y le dijo, ¿tú eres Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Él respondió con amor, respondió con la verdad, sabiendo que es el mismo Dios, Él es el Creador, el que le dio la vida a Pilatos. Pero Pilatos no se daba cuenta que estaba hablando con su Creador. Pilatos creía que él tenía más autoridad que el mismo Señor Jesucristo, Creador del universo, frente a él. Qué equivocado estaba. Pero el Señor respondió con la verdad, respondió con una buena actitud. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él es el Señor Jesucristo, Él es nuestro ejemplo. Cuando fue crucificado otra vez en el Calvario, Él respondió con perdón, con amor. Entonces, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Miramos al Señor Jesucristo porque Él es nuestro ejemplo. Si alguna vez, hermano, no sabe qué hacer, se ha presentado en la vida en un momento de incertidumbre, no importa en qué edad de tu vida estés, si eres un niño, si eres un joven, un adolescente, si eres una persona ya que está entrando a la etapa adulta o alguien que ya tiene una familia, ha formado recién un hogar o que ya tienes bastante tiempo teniendo una familia y alguna vez te has encontrado en incertidumbre, pon tus ojos en Jesús. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo de bondad y de amor.
¿Y cómo reaccionaría él ante esa incertidumbre, ante esa situación? Es la reacción que él te pide que tengas delante de aquello que se te ha planteado en la vida. Pon los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es que el Señor Jesucristo es nuestra fuente de ánimo. Es el ánimo cuando nosotros no nos sentimos bien. Sus dificultades fueron más complicadas que las que tenemos el día de hoy. Él tuvo muchas dificultades, pero dice la Escritura, y ahí mismo en este versículo, que se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de vencer todas las dificultades que se presentó en su vida, y las venció en amor, las venció en bondad, las venció en perdón, las venció con una buena actitud sin pecar, se sentó a la diestra del trono de Dios. Él siente y sabe todas nuestras debilidades, hermano, porque ha sido Dios 100% y ha sido hombre 100%. Ha podido experimentar todas las necesidades que nosotros experimentamos, pero Él nunca pecó. Fue tentado, pero nunca pecó. Pero Él siente y sabe todas nuestras debilidades, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Y no sé si le pasa, pero vez tras vez, cuando tenemos nuestras debilidades, nos volcamos al Señor. Él sabe nuestras debilidades. Y por eso Él es fuente de nuestro ánimo. Creo que nuestras debilidades a muchos de nosotros van a acompañarnos el resto de nuestras vidas. Pero Él conoce nuestros profundos pensamientos. No hay nada que le podamos esconder. Por eso Él nos puede animar. Los creyentes confiamos en el Señor como nuestra fuente de ánimo. Podemos hablar con Él confiadamente de nuestras debilidades. Por eso dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. No solamente para nuestro ejemplo cuando no sabemos qué hacer, pero también puestos nuestros ojos en Jesús como la fuente de nuestro ánimo. Cuando nos desanimamos, cuando estamos desanimados. Pero también podemos decir que el Señor Jesucristo no hay nada que no sepa, y creo que salté el segundo punto. Él experimentó como ser humano y aunque nunca pecó. Y es por eso que nosotros podemos ir a Él en tiempos dificultosos como una guía para nosotros. Él es capaz de ayudarnos en tiempos de angustia, es capaz de salvarnos de los peligros de la vida y que siempre está disponible para nosotros. Hermanos, Él es nuestra guía. No solamente es nuestro ejemplo, no solamente es la fuente de nuestro ánimo, también es nuestra guía. Y por eso el autor de Hebreos dice bien claro, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, Él ha tenido dificultades en su vida, pero un día el Señor y Padre dirá, bien hecho siervo fiel, y nos dirá, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros miramos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo, como la fuente de nuestro ánimo, como nuestra guía en nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y caminamos mirándole a Él y somos fieles, un día el Señor nos dirá, bien hecho, siervo fiel. Hermanos, encaramos dificultades todos los días en nuestra vida, pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos fieles y pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Y ahora, si tus ojos están en Jesús, el autor y el consumador de la fe, no hay forma de que nos apartemos
de la vida de santidad, no hay forma de desanimarnos. Pero si pones tus ojos en otra cosa que no es Jesús, corres el peligro de apartarte de una vida de santidad y corres el peligro de desanimarte también. A veces eso ocurre con frecuencia en los creyentes. A ver, los creyentes, en lugar de colocar sus ojos en Jesús, empiezan a colocar sus ojos en otras cosas. Empiezan a colocar sus ojos en las cosas materiales, por ejemplo. Y en lugar de confiar en el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, su confianza se vuelca en las cosas materiales. No hay forma que si colocas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no nos apartemos de la vida de santidad y no nos desanimemos. Pero si pones tus ojos en Jesús, entonces te mantendrás firme en la fe. No mires en otras direcciones. Pon tus ojos en el Señor Jesús. Mire, voy a leer el pasaje que se encuentra en Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice así: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí Pedro, cuando el Señor camina sobre el mar de Galilea, pone sus ojos en Jesús. Y Hebreos nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús como nuestro ejemplo. Que pongamos nuestros ojos en Jesús como la guía de nuestras vidas. Nos habla que pongamos nuestros ojos en Jesús como la fuente de nuestro ánimo. Puestos nuestros ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué sucede con Pedro cuando quita los ojos del Señor, cuando él estaba caminando en el mar de Galilea? Se empieza a hundir. Esto le sucede al creyente cuando quita sus ojos del Señor. Cuando como su ejemplo empieza a mirar no a Jesús, sino a otras cosas o otras personas. Para nosotros los creyentes, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. A Él le seguimos todos los días. En Él buscamos nosotros las cosas que vamos a imitar, porque Él nunca pecó. Por eso que nosotros, aunque admiramos a las personas que el Señor ha creado, que han sido ejemplo en muchas cosas, en todas las culturas y en todos los países en el mundo, por las cosas que hubiesen hecho, pero nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Y aquí está Pedro caminando sobre el mar de Galilea, y cuando él quita los ojos del Maestro, se empieza a hundir. Cuando buscamos guía en otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, cuando buscamos guía en otra cosa que no es la palabra del Señor, estamos quitando nuestros ojos del Maestro. Guíe su vida, hermano, con la palabra de Dios. No guíe su vida con cosas que no están en la palabra de Dios. Y a veces leo literatura extra a la Biblia para informarme, pero no para guiarme. Cuando tengo que guiarme, voy a la palabra del Señor. Y cuando fallo de guiarme en la palabra del Señor, pago las consecuencias. Hermanos,
puestos los ojos en Jesús. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ¿acaso eso nos muestra cuando nosotros pensamos que podemos encontrar en cualquier otra cosa, en cualquier otra fuente, la guía para nuestras vidas? La guía para nuestras vidas está en la palabra del Señor, está en lo que el Señor nos ha enseñado, en el ejemplo del Señor. Y aquí dice que Pedro empezó a hundirse y el Señor le asió de su mano. Hombre de poca fe. ¿Qué está diciendo? Que cuando miramos en otras direcciones para nuestro ejemplo, que cuando miramos en otras direcciones para nuestra guía, hemos perdido nuestra fe. Hemos perdido nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Hemos perdido nuestra confianza en Dios. Hemos perdido la dirección y la guía de Dios a través de la palabra de Dios. Hemos perdido nuestra fe. Y es más, cuando quitamos nuestros ojos del Señor, estamos buscando como nuestra fuente de ánimo en otras cosas que no es la palabra de Dios. ¿En qué cosa buscas tu fuente de ánimo? Cuando te desanimas. Las personas toman diferentes direcciones cuando están desanimados o desalentados. Pero la palabra nos enseña que pongamos nuestros ojos en Jesús. Que nuestros ojos tienen que estar en Él porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el que venció a la muerte en la cruz y Él fue hombre y Él puede entender nuestras dificultades y Él puede animarnos. Y estas son las palabras que quiero compartir con ustedes, hermanos. Que siendo creyentes nosotros no debemos bajar la mirada del Señor Jesucristo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Nuestra guía para nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y nuestra fuente de ánimo es el Señor Jesucristo. ¿Ha visto cuando algunos dicen: oye, el día es viernes ya, se acabó la semana? Buscando fuentes de ánimo en cosas que no están en la palabra del Señor. Y esto es lo que enseña la palabra de Dios. Y dice así, y el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ninguno que pone sus ojos en Jesús puede perder. Si, hermano, usted pone sus ojos en el Señor Jesucristo, no va a perder, porque de hecho ganó la vida eterna al entregarle su vida al Señor. Pero el Evangelio es por fe y para fe, dice la palabra. O sea, se obtiene la salvación por fe y se vive la vida diaria para fe todos los días. Y este mundo es de fe, ya lo he dicho algunas veces también. Que si no confiamos, no podremos seguir adelante, es lo que le digo. ¿Qué es su tarjeta de débito que usted tiene? Es una computadora que le dice que tiene dinero. Pone su Personal Identification Number y sabe que tiene dinero. Pero es una computadora es un sistema electrónico que le está asegurando que usted tiene dinero. Que puede hacer una transacción, pero realmente la computadora misma no tiene comida para comer. ¿Qué va a pasar cuando el sistema se caiga? ¿Qué pasaría cuando el sistema se caiga? ¿De dónde podría? Y aunque tuviese billetes. Si se come un billete de $100, le va a dar indigestión. Es el valor adquisitivo nomás que tiene. Es por fe, es porque creemos que ese papel que dice $100 puede adquirir algo para nosotros. Es porque creemos que esa tarjeta que tiene grabada en un chip nuestra información y que lleva cuentas de lo que tenemos, nos dice que podemos comprar algo y alguien nos da confiando en eso. Es por fe. Las cosas funcionan así, pero cuando se trata de seguir al Señor Jesucristo, nuestra vida también es por fe. Es lo mismo. Pero en este sentido, una fe eterna, una fe que permanece. Por eso el autor de Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Los creyentes siguen el ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes buscan en el ejemplo del Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando exponemos el Evangelio según San Marcos y otros evangelios, estamos buscando que los creyentes sigan el ejemplo del Señor Jesucristo. Los creyentes, aparte, miran a Jesús como la guía y como la fuente de su ánimo. Los creyentes miran en el Señor su ejemplo, su guía y su ánimo. Y como cuando Pedro en el mar de Galilea desvían sus ojos del autor y consumador de la fe, pueden llegar a pagar las consecuencias hundiéndose en su vida cristiana en el sentido de perder la comunión con el Señor y tal vez sufrir consecuencias en esta vida. Así que quiero animarle, hermano, el día de hoy. Quiero animarle que si está en un momento de incertidumbre en este momento, pueda usted mirar el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? ¿Cuál es el ejemplo que tengo que seguir? Y si está en un momento difícil que necesita guía y no sabe qué hacer, está la palabra del Señor que le puede guiar para lo que usted pueda hacer. Y si está en un momento de desánimo difícil en su vida, la fuente de su ánimo es siempre el Señor Jesucristo. Porque Él sufrió y Él entiende nuestras necesidades. Usted puede hablar con Él, usted puede contarle a Él lo que le está pasando. Usted puede acudir a Él con sus necesidades. Y no hay cosa que Él no haya experimentado como hombre y no va a entender. Él va a entender. Por eso Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y por eso dice el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Así que quiero animarle con estas palabras, que siga el ejemplo del Señor, que siga la guía del Señor, y que también siga el ánimo del Señor, y ponga sus ojos en Jesús. Ponga sus ojos en el autor y consumador de la fe. No ponga sus ojos en otra cosa que no sea el Señor. Porque si usted confía en el Señor, no hay forma de que usted pueda perder, porque ya gana desde la salvación de su alma. Y mientras dura este tiempo de peregrinaje, es un tiempo que debiéramos vivir todos los creyentes con los ojos en el Señor Jesús. Así que vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias en este día. Gracias por animarnos, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, por confortar nuestro espíritu. Hay veces situaciones en la vida en que nosotros no sabemos qué hacer, pero queremos ver tu ejemplo. Hay situaciones, Señor, en la vida en que no tenemos dirección, pero queremos ver la guía en tu palabra. Hay momentos en nuestra vida que nos sentimos tal vez desanimados, pero que tú nos quieres animar. Y como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es la fuente de nuestro ejemplo, nuestra guía y nuestro ánimo, Señor. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos fortalezcas a la congregación, fortalezcas a tus hijos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y voy a pedirles que en esta semana usted le anime a alguna persona con este pasaje de la palabra del Señor. Probablemente alguien que necesita seguir el ejemplo de alguien, el ánimo, y también necesita tener la guía del Señor Jesucristo. Así que vamos a darnos un abrazo de paz y esta semana no se olvide, ponga sus ojos en Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén.